Buenas tardes, hermanos. Me da gusto verles, aquí. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des claridad, que nos des discernimiento. Espíritu Santo, haznos comprender lo que tú quieres hablarnos en este día, y que lo que tienes que decir a cada uno de nosotros pueda ser claro y contundente, para que podamos recapacitar, para que podamos reaccionar y en lo que no estamos haciendo tu voluntad, que tomemos el día de hoy la decisión de hacerlo, Señor. La decisión nos toca a nosotros. A ti te pedimos que nos abres al entendimiento, que podamos comprender la profundidad de esta palabra para nuestra vida, para que podamos vivir conforme a ella, Señor, y que esta palabra que tú has dispuesto para cada uno de nosotros en este día haga aquello para lo cual tú le enviaste. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Alabado sea su nombre, hoy y siempre. Amén. Muy bien. Toda palabra que escuchamos de parte de Dios, y no tiene que ser precisamente en este lugar, también en este lugar, pero no necesariamente en este lugar. La palabra de Dios es palabra de Dios, no importa en dónde se diga, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ya sea aquí, ya sea en tu célula, ya sea en tu casa cuando tú lees la Biblia, o cuando escuchas un audio de una predicación, o ves un video de una predicación en tu computadora o en tu celular. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y toda palabra de Dios, escucha bien, tiene el propósito, el poder y la capacidad para cambiar tu vida. Cada palabra de Dios tiene, vuelvo a repetir, el propósito, el poder y la capacidad para cambiar tu vida. Si lo dijera de otra forma, diría, tiene el objetivo, la fuerza y la habilidad para cambiar tu vida. Pero el que escuches la palabra de Dios no garantiza que tu vida realmente vaya a cambiar. Aunque tiene el propósito, el poder y la capacidad de hacerlo, el solamente venir y escuchar, o escuchar en tu célula, o escuchar en tu celular un audio o un video de una predicación, o leer la Biblia, el solo hecho de que tú lo escuches o lo leas, no garantiza que tu vida realmente vaya a cambiar. Y uno se preguntará, ¿y por qué no? ¿Y por qué no si es palabra de Dios? Y la respuesta la encontramos en la semilla que cayó entre espinos. Ya vimos, ya meditamos acerca de la palabra que cayó entre las piedras, entre pedregales. Ahora vamos a meditar en la palabra que cayó entre espinos. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice: otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 22, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice: la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que esta, es decir, la palabra, no llega a dar fruto.
las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, compiten con la palabra en nuestro corazón. Y si esas cosas están ahí, esas preocupaciones por la vida o el engaño de las riquezas, perseguir las riquezas y lo que la riqueza te ofrece, dice Cristo, entonces, si eso está en tu corazón, si tu corazón es como la semilla que cayó entre espinos, entonces esas preocupaciones y el engaño de las riquezas van a ahogar la palabra y no va a dar fruto. Es decir, tu vida no va a cambiar. Lo que Dios quería hacer, no lo va a hacer. Hoy vamos a meditar en las 4 decisiones que debemos tomar para impedir que se ahogue la palabra de Dios para tu vida. Son 4 decisiones, no es únicamente el que es que yo sí quiero que Dios cumpla su palabra en mi vida. Qué bueno que quieras, pero no es suficiente. Necesitas tomar 4 decisiones muy claras y muy concretas para que esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, que es para cambiar tu vida, realmente dé fruto. Sabemos lo que es una decisión, es una determinación. No es un me gustaría, eso no es una decisión. Decisión es una determinación. Es algo firme para hacer algo. Es una resolución que se toma o se da. Es despejar la incertidumbre sobre algo. Eso es una decisión. Por supuesto que un me gustaría no tiene nada que ver con una decisión. A todos nos gustarían muchísimas cosas. Pero si no tomamos las decisiones correctas, pues no importa cuánto deseemos. La palabra del Señor dice, el perezoso desea y ¿qué alcanza? Nada, absolutamente nada. La primera decisión es esta. Deja de postergar tu obediencia para después y decide obedecer su palabra desde hoy. Esa es la primera decisión que hay que tomar. Si Dios habla a tu vida hoy, no digas, bueno, sí lo voy a hacer. Mañana, la semana entrante, nada más que haga esto, nada más que haga aquello. No. Hoy. Dice Mateo capítulo 8, versículo 21-22, en la versión Nueva Biblia Viva. Escucha bien lo que dice. Otros de sus seguidores le dijo, Señor, le dijo a Cristo, Señor, te seguiré. Le dijo, te seguiré, te voy a seguir. Y aquí viene el problema. Pero déjame que vaya antes a enterrar a mi padre. Le dijo, sí te quiero seguir, sí anhelo seguir, sí me interesa seguirte. Pero déjame que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Cristo le contestó, mira la respuesta. No. ¿Fue claro y fue directo? Sí. Le dijo, no, sígueme ahora. No después. No mañana, ahora. Y le añadió y le dijo, deja que los que están muertos se ocupen de sus muertos. Ahora déjame ser honesto, y no que no lo sea, pero es una expresión para enfatizar que lo que te estoy diciendo es genuino. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué Cristo le dijo que no a este hombre que tan solo le estaba pidiendo ir a enterrar a su padre? Se oye muy drástico, ¿sí o no?
Se oye muy fuerte, muy drástico, como que, pero ¿por qué no podía esperar a que lo fuera y lo enterrara y ya después lo seguía? Cada que escucho que alguien comparte sobre este pasaje, me pregunto lo mismo, pero ¿por qué? Se me hace muy drástico, se me hace muy tajante. Y pues, al estar preparándome para compartir esto, yo dije, Señor, dame claridad. Sí he escuchado varias versiones del por qué, pero honestamente no me convencen. O no me convencían. Yo decía, Señor, pues si es así, es así. Pero si no es así, pues entonces dime por qué. Te voy a leer unos párrafos muy breves de una tesis de doctorado de una psicóloga clínica especializada en duelos, judía, en donde hizo un trabajo de investigación. Uno sabe que la tesis cuesta trabajo, ¿sí o no? Es un trabajo de investigación que te toma un año o más de un año. Bueno, esta doctora era su tesis para doctorado. O sea, tenía que hacer una investigación muy exhaustiva y quien iba a revisar esa investigación iba a validar que lo que ella dijera era cierto o no. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. El propósito de ella era decir cómo el duelo en la tradición judía ayudaba a las personas a superar la pérdida. Y se puso a investigar. El duelo judío se divide en varios periodos. Esa es la tradición judía acerca del duelo. Se divide el duelo en varios periodos y prescribe prácticas, es decir, y en cada etapa hay prácticas para cada una y la abstención de ciertos comportamientos. En la tradición judía, en el duelo son varias etapas. ¿Cuántas son? 3 etapas. Y en cada una de esas etapas tienen que hacer cosas y tienen prohibido hacer otras, como parte de la tradición del duelo judío. La primera etapa del duelo incluye los 7 primeros días posteriores al fallecimiento del ser querido. Esa es la primera etapa. La segunda etapa abarca desde la segunda semana hasta el final del primer mes. Esa es la segunda etapa del duelo. Y la tercera se extiende hasta el final del primer año del duelo, cuando se realiza la primera conmemoración del fallecimiento. El credo judío alienta a los deudos a llorar y a dejar que los demás miembros de su comunidad atiendan sus necesidades. En el primer periodo del duelo no se permite que los deudos trabajen. Es un tiempo dedicado a plegarias, al estudio y a la meditación, a la introspección y a servicios religiosos. Y yo, por ejemplo, puedo recordar el pasaje que pertenece a la primera etapa del duelo judío, cuando Lázaro, el hermano de María y de Marta, falleció. Dice en Juan capítulo 11, versículo del 17 al 19, y después el versículo 31. Dice así en la Biblia de las Américas. Luego pues llegó pues Cristo y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro Lázaro, o sea que ya Lázaro había muerto y ya tenía 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de María y Marta para consolarlas por la muerte de su hermano. Y en el versículo 31 dice: entonces los judíos que estaban con ella, en este caso con María, en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron
suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Ya después sabemos lo demás que pasó. Pero lo que me interesaba es que viéramos cómo en el cuarto día dice que la comunidad rodeaba a la familia que había perdido a la persona. Ellos se encargaban de atenderlos para que ellos se ocuparan únicamente en desahogarse, en llorar y recibir palabras de consolación, y que si querían ir al sepulcro a llorar, pues ahí iban con ellos, a llorar con ellos. ¿No? Muy bien. Dice, sigo leyendo, en el primer periodo de duelo no se permite que los deudos trabajen. Bueno, eso ya lo había leído. Está prohibido en esta primera etapa, dice, está prohibido que los deudos realicen actividades como trabajar, bañarse, usar ropa limpia, cortarse el pelo, asistir a festivales y mantener relaciones íntimas. Todo eso está prohibido en la primera etapa. Y otra vez, recuerdo el caso de David, cuando comete pecado contra Dios, tomando la mujer que no era suya, embarazándola, mandando matar a su marido porque no lo pudo engañar para hacerle creer que el bebé era de él, de Urías, del esposo. Y después de que Betsabé tuvo un bebé y el Señor le dijo, ese bebé va a morir, en 2 Samuel capítulo 12 del 19 al 21, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Los siervos le contestaron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa, fue a la casa del Señor para adorar, después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron, ¿por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. Digo, aunque uno no fuera judío, se extrañaría de esta actitud también, ¿sí o no? Pues para ellos todavía más, porque estaba prohibido que hiciera todo lo que hizo David. Y sin embargo, David lo hizo. Claro, después se explica por qué lo hizo de esa manera. Pero aquí vemos claramente que lo que hizo David en cuanto acaba de morir su hijo, de acuerdo a la tradición judía, era algo que no se debía de hacer. Muy bien, sigo leyendo. En la segunda etapa del duelo, durante todo el primer mes, se prohíbe a los deudos unirse a festividades y aceptar invitaciones sociales. Algunos hombres participan en un grupo de 10 hombres para recitar el Kadish diariamente, una oración judía, o asisten al templo en el día sagrado para cumplir con dicha acción moral. Eso es lo que tenían que hacer en el segundo mes. No debían de participar, estaba prohibido de unirse a festividades y aceptar invitaciones sociales, y se tenían que reunir cada día y después en el día del sábado ir al templo a orar. Y en el mismo caso de David, puedo ver este pasaje, 2 Samuel capítulo 11, versículo 26 y 27, que está hablando de la etapa 2 y de la etapa 3. ¿Qué dice? Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, dice, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio. David se casó con ella y ella le dio un hijo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. Dice que David esperó a que terminara el luto, el duelo de Betsabé. Entonces, por esto podemos saber que en el primer mes no se casó con ella, sino después del primer mes. ¿Por qué? Porque estaba prohibido que asistieran a festividades y reuniones sociales. ¿Estaría prohibido que se casaran?
Pues sí. Y entonces, de acuerdo a su tradición, David la respetó y en ese momento dejó que ella hiciera su luto. Y después se casó con ella. La tercera etapa del duelo transcurre desde el segundo mes hasta el final del primer año de la muerte del ser querido, cuando se suelen realizar una ceremonia de recordación del difunto. Dice, los deudos recitan la oración del Kadish en un minyan y prenden una vela durante 24 horas. Durante todo el primer año de duelo, la participación de los deudos en los servicios diarios de la sinagoga es obligatoria para que puedan decir la oración del Kadish. Esta es la tradición judía. Conocer esto nos permite entender a qué se refería este hombre que sí quería seguir a Cristo, pero que le pidió que le permitiera terminar el duelo de su padre. ¿Cuánto iba a durar? 1 año. Ahora queda más claro, ¿verdad? Porque Cristo le dijo, no, si me quieres seguir, me tienes que seguir ahora, no en 1 año. ¿Cuántas veces no le hemos dicho nosotros al Señor, Señor, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí voy a hacer esto y aquello? Y pasan unos cuantos días y ya se nos ¿qué? Ya se nos olvidó. Por eso Cristo le dijo, y ahora me queda claro. Ya, ahora me queda claro qué era lo que le estaba pidiendo este hombre a Cristo y qué fue lo que Cristo le contestó y por qué se lo contestó. De aquí a 1 año pueden cambiar muchas cosas, ¿sí o no? Demasiadas cosas. Si de una semana para otra las cosas cambian, de 1 año para otra ni se iba a acordar. ¿Están de acuerdo? Dice, si no quieres, escucha bien, si no quieres que se ahogue la palabra de Dios para tu vida, en cuanto recibas la palabra de Dios, necesitas obedecerla al instante. Porque si no, esa palabra va a ser ahogada. Va a competir contra todo lo demás y va a perder la palabra en ti y vas a perder tú. Dice Marcos capítulo 2, versículo 14, en la traducción en lenguaje actual, dice de esta manera: luego, mientras caminaban, Cristo vio a Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma, porque él era publicano. Cristo le dijo, sígueme. Mateo se levantó enseguida y lo siguió. En ese momento, Mateo se paró, renunció y lo siguió. No le dijo a Cristo, oye, dame oportunidad a que termine mi jornada de trabajo, ya nada más me faltan 3 horas. Mateo se levantó enseguida y lo siguió. Si no quieres que se ahogue la palabra de Dios para tu vida, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tengo que hacer. Cada día estamos decidiendo qué hacer, cada día. No nada más en el momento del llamado, de la prédica. Cada día decidimos qué hacer. Y Dios quiere que cada día decidamos obedecerlo a Él. Dice Deuteronomios capítulo 11, versículo del 26 al 28, en la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: miren, hoy les doy a elegir entre bendición y maldición. ¿Cuándo nos da a elegir Dios? Hoy te da a elegir. Y cuando sea el día de mañana, Dios te va a volver a decir, hoy te doy a elegir. Y cuando sea pasado mañana, el Señor te va a volver a decir, hoy te doy a elegir. Bendición
si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. ¿Cuándo? Hoy. Si Dios te habla hoy, ¿cuándo espera Dios que tú lo obedezcas? Hoy, no mañana, no la semana entrante, no el año que viene, no cuando acabes tu carrera, no cuando compres tu casa, no cuando te retires. Hoy. Sigo leyendo. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir. ¿Cuándo nos los manda a seguir el camino del Señor? Hoy. Otra vez, hoy, no mañana, no la semana entrante, no el mes que entra, hoy. Dice, y si se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Cada día nosotros tomamos esta primera decisión. Cada día. Hay veces que no estamos conscientes que la estamos tomando, pero la estamos tomando sí o no. Y a veces, y muchas veces decidimos no la bendición, sino la maldición. Y uno que otro día la bendición y los otros demás días la maldición. Pero si no somos perseverantes, la bendición nunca va a llegar y la maldición esa sí va a llegar. Porque perseveramos más en la maldición que en la bendición. Segunda decisión. Decide darle la prioridad a hacer la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. Tienes que decidir darle la prioridad a hacer la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. ¿Cuál es la definición de prioridad? Es anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo y orden. A lo mejor no queda muy claro. En otras palabras, es definir que algo es más importante y por lo tanto se hace primero. Y otra cosa que es menos importante se hará después de lo primero. Eso es una prioridad. Esto es más importante, pues por lo tanto, esto es lo primero que tengo que atender, lo primero que tengo que hacer. Esto es menos importante, lo puedo hacer después de esto, pero primero esto. Ahora, definir una prioridad no significa que no vamos a hacer lo demás. Solo lo que dice es en qué orden lo voy a hacer. ¿Sí queda claro? O sea, no es de que, como mi prioridad es Dios, no hago el quehacer de la casa. No, sí tienes que hacer el quehacer de la casa. Ay, como mi prioridad es Dios, no estudio. No, también tienes que estudiar. Qué bueno que, bueno, y eso de que alguien diga mi prioridad es Dios y no haces lo que tienes que hacer, pues serán palabras, porque en realidad no es Dios tu prioridad. O trabajar. Ay, como mi prioridad es Dios, pues hoy no fui a trabajar porque mi prioridad es Dios. No, pues te van a correr y con justicia. Te van a correr y con justicia. Si tu prioridad fuera Dios, harías todo como para Dios. ¿A Dios le vas a llegar tarde? ¿A Dios le vas a poner pretextos para no hacer las cosas? Pues no, ¿verdad? Y entonces, en el siguiente pasaje vamos a ver las dos caras de la moneda. De alguien que sí le da la prioridad a Dios y de alguien que no le sabe dar la prioridad a Dios. Dice Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42, en la traducción en lenguaje actual. Dice, en su viaje hacia Jerusalén, Cristo y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Cristo en su casa. Ustedes saben que cuando Cristo iba a una casa, no nada más iba Cristo. ¿Quién más iba? Sus discípulos. Y no nada más los discípulos, sino que mucha gente lo seguía. Y los que alcanzaban a entrar a la casa eran los que estaban. Los que no alcanzaban se quedaban afuera. Había algunos que hasta se subían al techo, ¿no? Entonces,
implicaba mucho trabajo recibir a Cristo en tu casa, ¿sí o no? Ayer tuvimos reunión de varones. ¿Te implicó trabajo, Luis y Silvia? Sí, ¿verdad? Y ni éramos tantos. Ahora imagínense que Cristo vaya a tu casa. ¿Cuánta gente? Digo, qué privilegio, ¿no? Pero que trabajar, ¿o no? Muy bien. Sigo leyendo. En su viaje hacia Jerusalén, vuelvo a leer desde el 38, Cristo y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Cristo en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Cristo para escuchar atentamente lo que él decía. Es decir, Cristo estaba enseñando, estaba compartiendo la palabra, y María se sentó junto a Cristo en primera fila a escuchar atentamente lo que Cristo decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa para atender a toda esa gente que había llegado a su casa. Por eso se acercó a Cristo y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deja sola haciendo todo el trabajo en la casa? Dile que me ayude. Me puedo imaginar la cara de Marta, ¿o no? ¿Cómo te imaginas la cara ahí, toda dulce, toda tierna, no? Ojos de fuego, ¿no? Señor, ¿no? Hasta así, ¿no? Señor, ¿no te da cuidado? Mira, ella aquí sentadota, bien cómoda, y yo trabaje y trabaje haciendo la comida y preparando para darle comer a todos los que vinieron. Dile que me ayude, y hasta echándole ojos de pistola al Señor, ¿o no? Así, ojos de pistola al Señor, como que, oye, esto es injusto. Pero mira lo que le contestó Cristo. Pero Cristo le contestó: Marta, Marta, como diciendo, ay, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Dice, hay algo más importante. Sí hay que atender, sí hay que darle comer a los invitados, pero ahorita hay algo más importante, hay algo que tiene prioridad. Si tú pones en una balanza preparar la comida o escuchar de labios de Cristo directamente su enseñanza, ¿qué crees que sea más importante? Pues escuchar la palabra. Escuchar la palabra, eso era lo más importante. Por eso le dijo Cristo: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Hermanos, si tú eliges darle prioridad a Dios en tu vida, estás eligiendo lo más importante, y nadie te va a poder quitar la bendición de darle la prioridad a Dios en tu vida. Nadie te lo va a poder quitar. Cristo no le dijo a Marta: a ver, Marta, tú ve a preparar en lo que María aquí escucha. ¿Quién eligió? Marta y María eligieron. Marta eligió lo menos importante, se enojó y se regresó enojada, a menos que haya entendido y haya dicho: sí, es cierto, Señor, y se haya sentado ahí junto a María a escuchar. Eso hubiera sido lo mejor, ¿o no? ¿Qué hizo? No sabemos qué fue lo que hizo, pero como pudo hacer una cosa, pudo haber hecho la otra. Pero María eligió el decir: bueno, pues es que sí quiero ayudar, pero oye, aquí está Cristo, yo quiero escuchar lo que Él tiene que decir. Y Cristo la defendió. Si tú le das la prioridad a Dios en tu vida, ¿sabes quién te va a defender? Fuerte, dilo. Dios, Cristo, Espíritu Santo, te van a defender. ¿Por qué? Porque le estás dando prioridad a lo más importante. Ellos van a salir en tu defensa.
Y nadie te va a poder quitar la bendición de haberle dado la prioridad a Dios. Nadie. Y el Espíritu nos quiere hacer reflexionar en este momento. Y cada quien piénselo para sí mismo. Cuando te levantas cada día, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te pones a ver tu celular? ¿O te pones a orar para buscar a Dios y dedicar tu día a Dios? ¿Qué haces? Proverbios 18:17 dice, en la Reina Valera revisión 9 dice, yo amo a los que me aman, dice Dios, y me hallan los que madrugando me buscan. Si tú lo primero que haces es buscar a Dios, Dios dice, me vas a encontrar. ¿Y después qué haces? ¿Te apuras con tus actividades cotidianas de la casa, del trabajo o de la escuela? Y al final del día, si te queda tiempo y tienes ganas, ¿leerás alguna porción de la palabra de Dios? ¿O apartas un tiempo para meditar en la palabra de Dios? No solo por cumplir, no es de que, ay, que tengo que leer mi capítulo del día. No solo por cumplir, sino para conocer mejor cuál es la voluntad de Dios para obedecerla. Y después comienzas con tus actividades de cada día. Dice Josué 1:8 en la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Si tú a lo primero, después de orar, a lo que le apartas un tiempo para buscar conocer la voluntad de Dios, pero no solo por saber, sino para vivir, y lo haces, el Señor dice que vas a prosperar en tu día, vas a prosperar en tu vida, vas a prosperar en tu camino y todo te saldrá bien. Y si hay problemas, como sabes lo que Dios dice que hagas, lo vas a hacer. Y al final, ¿cómo te va a salir todo? Bien. No que no va a haber problemas, no que no va a haber dificultades, no que no va a haber obstáculos, pero tú lo que hagas te va a salir bien. Y otra pregunta para reflexionar. ¿Te congregas solo si no tienes mucho trabajo pendiente? ¿O si no tienes visitas familiares? ¿O si no hay un partido importante de tu equipo favorito? ¿O si no estás cansado? ¿Solamente en esos casos te congregas? ¿Que no te, pues hoy no tengo nada que hacer, pues me voy a congregar? ¿O te vas a congregar o te congregas sin importar lo que tengas que hacer a un lado? Tú dices, no, hoy es el día para congregarme, hoy es el día para alabar al Señor, hoy es el día para estar con mis hermanos y alabar juntos al Señor y escuchar la palabra y orar. No. Oye, que te vamos a ir a visitar, visítame otro día. Me puedes visitar entre semana de tal a tal hora, los sábados me puedes visitar a tal hora, pero el domingo ni vengas porque no voy a estar. Dice Hebreos 10:5 en la Nueva Traducción Viviente. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Tercera decisión. Elige la vida que te ofrece Dios en lugar de la vida que te ofrecen las riquezas. Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 23, en la Reina Valera, revisión 95, dice así: al salir él para seguir su camino, habla de Cristo, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates,
no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Cristo, mirándolo, lo amó y le dijo. Es importante. Lo miró y lo amó y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que tú tengas todo lo que mi Padre tiene preparado para ti. Le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No es que tuviera por ahí alguna posesión, dice la palabra que tenía muchas posesiones. Entonces Cristo, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y lo alarmante es que no solo es difícil entrar en el reino de los cielos para los que tienen muchas riquezas, porque ¿qué porcentaje de la población del mundo tiene muchas riquezas? A ver, dígame un porcentaje. El 1%, el 2%, el 3%, el 5% no llegan ni al 10%. Que tengan muchas riquezas. No llega. Y uno dice: ay, pues pobres de ellos. No, pobres de ellos, pero también pobres del 90% que no las tiene y sin embargo las anhela. Porque el engaño de las riquezas no es nada más para los que tienen riquezas. También el engaño de las riquezas es para los que no lo tienen y las andan persiguiendo, ¿sí o no? ¿Cuánta gente no cae en fraudes, en estafas, por querer hacerse rico así? Y les prometen y les dicen que si hacen esto o aquello, generalmente es: oye, invierte esta cantidad y yo te devuelvo el doble, y se las devuelven. Invierten, oye, vuelven a invertir y el doble y el doble. Y dicen: no, pues con esto ya me jubilo. Y a la quinta, sexta vez: oye, ¿qué crees? Que tuvimos un problema, pero sí te lo vamos a dar. Oye, ¿qué pasó con mi dinero? No, sí te lo vamos a dar. Claro, ellos con eso invitan a otros y esos a otros y esos a otros. Y después ya se cambiaron, ya desapareció la empresa, ya no hay nada, ya es otra, ya no lo encuentran. Entonces, el problema no es nada más para el que tiene dinero, también es para el que no lo tiene y está obstinado en tenerlo. Muchos podrían pensar: es que con riquezas le puedo dar una mejor vida a mi familia y puedo ayudar a otros, ¿sí o no? Sí, oye, pues si tuviera más, le podría dar mejores cosas a mis hijos y hasta podría ayudar a otros. Con riquezas, fíjate, con riquezas ciertamente le podrías dar muchas cosas a tu familia. Pero acuérdate, este hombre rico que hacía una fiesta cada día con esplendidez y vivió para disfrutar sus fiestas y sus manjares con sus amigos, ¿dónde terminó? En el infierno. Y Lázaro, que era un mendigo, honraba a Dios, también murió. ¿Y sabes dónde él terminó? En el paraíso, en el seno de Abraham. Y ahora está esperando la resurrección de los justos. ¿Es un engaño la riqueza, sí o no? Es un engaño. O si no, acuérdate de los primeros hijos de Job. Cada hijo tenía su propia casa y se llevaban re bien entre ellos. Y un día uno invitaba a sus hermanos y al otro día el otro decía: ahora la fiesta es en mi casa. E invitaba a sus hermanos y así se la andaban rolando de casa en casa. Cada uno tenía su casa. Pero cuando vino el enemigo, azotó con un viento la casa de uno de ellos, se cayó, se vino la casa encima de ellos
y todos murieron. ¿Les sirvió de algo tener su propia casa? ¿Verdad que no? No demasiado. Digo, sí la pudieron disfrutar un tiempo. Y después no fueron librados por Dios. Job lo sabía. Y cada día, ¿qué hacía después de cada fiesta? Ofrecía un holocausto. Decía, quizás mis hijos. Ese de quizás es como para poner las cosas blanditas, ¿no? Estoy seguro que mis hijos hicieron cosas que deshonran a Dios, y ofrecía un sacrificio por ellos. Y la pregunta es, ¿así era como se tenían que ofrecer los sacrificios? No, ¿verdad? Cada quien tenía que ofrecer sus propios sacrificios. ¿De qué le sirvieron a sus hijos los sacrificios que su papá hacía por él? A Dios, de nada. Porque si no era así, Dios no dijo. Y de nada le sirvieron. No te dejes engañar por la vida que ofrecen las riquezas. Esa vida es un espejismo. Por eso Cristo dijo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. La vida que te ofrece Dios es real, es plena y es abundante. La vida que ofrece Dios, así es. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cómo se oye esta frase? Una vida. ¿Se oye bien o no se oye bien? Se oye excelente. Pero no nos alcanza a describir qué tan buena y qué tan abundante es. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo estas palabras para describir la vida que Dios ha preparado para nosotros. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 10, en la Nueva Biblia Viva, dice así. Esto es lo que la Escritura dice, lo que las Escrituras dicen. Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Esta es una descripción más clara, más vívida, que nos pueda hacer entender lo que realmente Dios ha preparado para nosotros. Vuelvo a leer, ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Y dice, nosotros, y entonces, ¿cómo es que Pablo podía decirlas si ningún humano se las ha imaginado, ni las ha visto, ni las ha oído? Él explica por qué. Nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnosla, ya que su Espíritu lo escudriña todo hasta los secretos más profundos de Dios. El único que te puede revelar las cosas que nunca has visto, ni oído, ni imaginado, que Dios ha preparado para tu vida, el único que te las puede revelar a ti es el Espíritu Santo. Si quieres saber qué es lo que Dios ha preparado para ti, busca la llenura del Espíritu Santo para que te lo revele, para que te guíe, para que te dirija y puedas caminar en esa dirección. Y mira, Dios quiere que reflexionemos. En cada cosa Dios quiere que reflexionemos. Si solo tienes riquezas, escucha bien, solo puedes llegar a dar lo que las riquezas pueden comprar. ¿Sí estamos de acuerdo? Si solo tienes riquezas, pues solamente puedes dar esas cosas, lo que las riquezas pueden comprar. Se acaba de hacer viral hace un mes un youtuber que quiso ayudar a un indigente aquí en México. Le dio un lugar para bañarse porque estaba sucio, estaba pues en muy mal estado. Le compró ropa limpia, le dio un par de zapatos nuevos, le pagó para que le hicieran un corte de cabello, para que le afeitaran la barba, para que le hicieran manicure en las uñas de sus manos, de sus pies. Tú ves una persona indigente y ¿cómo tiene las uñas? Sucias, largas, negras, o sea, infectadas. Bueno, le hicieron un manicure.
Y no solo eso, sino que le regaló 100,000 pesos. ¿Para qué? Pues para que con ese cambio de imagen él pudiera buscar un trabajo, con ese dinero pudiera rentar un lugar donde vivir, que no estuviera en la calle y pues que empezara que hubiera un cambio en su vida. ¿Cómo se oye todo esto? Muy bien, ¿no? Se oye excelente para que pudiera reencaminar su vida. ¿Sabes qué fue lo que pasó? En 2 días este hombre se acabó los 100,000 pesos en alcohol. 2 días. Le duraron 2 días. ¿Quién escuchó esta noticia? Yo sí. Muy bien. 2 días. ¿Y sabes dónde sigue ahora? En la calle. Nada más que con zapatos recién comprados, con ropa pues recién, o sea, nueva. Pero pues ya ahorita, eso fue hace un mes, ¿cómo crees que esté ahorita esa ropa? Como la de antes. ¿Cambió su vida? ¿Le ayudó? ¿Le perjudicó? Sí. Si te decides por la vida que Dios te ofrece, podrás dar a tu familia y a la gente que te rodea las cosas que la riqueza nunca podrán comprar. Hechos capítulo 3, versículo del 2 al 10, en la Nueva Versión Internacional dice así: junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. ¿Qué estaba esperando recibir de ellos? Dinero, una moneda, ¿no? o 2, ¿no? Pero Pedro les dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo y le dijo: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies. No es que Pedro y Juan lo iban cargando. No es que, a ver, te voy a ayudar a caminar. No, mira, confía en el Señor. No, en el instante el Señor lo levantó, entró con sus propios pies. Y no solamente iba caminando, iba saltando. Y dice que iba alabando a Dios. Dice, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, o sea, todos los que estaban ahí lo vieron caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Esto no lo puede comprar ningún dinero o sea, no hay nada, no hay una cuenta en el banco de algún magnate ni del hombre más rico del mundo que pueda pagar por esto y que pueda dar esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que, si aceptamos y preferimos, si nos decidimos por la vida que Dios ofrece, le vas a poder dar a tu familia y a la gente que te rodea las cosas que el dinero no puede comprar. Millonarios que se desgastaron desviviendo, trabajando, perdieron la salud, ahora gastan el dinero para tratar de recuperarla y muchas veces no lo logran. ¿Cómo quién te gustaría ser? ¿Como el youtuber que pudo regalar 100,000 pesos a un indigente, aunque dicho regalo no tuvo ningún impacto positivo en la vida de ese hombre? ¿O como Pedro y Juan, que por medio de la gracia de Dios realmente le cambiaron la vida a un hombre, impactaron a su familia, a una ciudad entera,
y sigue impactando a vidas hasta el día de hoy. ¿Como quién te gustaría ser? Si tu respuesta es como Pedro y Juan, entonces no permitas que el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios en tu vida. Obedece su palabra cada día. Obedece su palabra cada día. Cuarta decisión: no vivas alrededor de tus problemas y necesidades. Decide vivir cada día alrededor de la voluntad de Dios. Este pasaje lo conocemos muy bien y lo hemos escuchado muchas veces y lo vamos a seguir escuchando. Mateo 6, 31 y 32 dice, palabra de Dios para todos: así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar o en dónde vamos a vivir o cómo pago la colegiatura o cómo pago los gastos del lo que sean las necesidades que tengamos. Verso 32 dice: la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Dice: pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo eso. Dios sabe que necesitamos comer todos los días, ¿sí o no? Sí. Y que necesitamos ropa para vestir, sí. Y que necesitamos ropa para calzado para nuestros pies, sí. Dios lo sabe. Y que necesitas dará todo lo que necesiten. Buscar primero el reino de Dios y su justicia te garantiza que Dios te va a dar todo lo que necesites. Pero buscar todo lo que necesites
en absoluto va a ser que tú recibas el reino de Dios. ¿Sí queda claro? Son enfoques completamente diferentes. Es una forma de vivir distinta. Oye, que los dos le pedimos a Dios, sí, los dos le pedimos a Dios, pero si yo nada más le pido a Dios lo que necesito o lo que quiero, pero no me enfoco en hacer su voluntad, yo no voy a obtener el reino de Dios. Pero si otro dice, Señor, pues yo me estoy enfocando en hacer tu voluntad, oye, mira, tengo estas necesidades, ayúdame, y trabajo y hago lo que tengo que hacer, esa persona va a obtener el reino de Dios, está buscando el reino de Dios y va a obtener lo que necesita también. Dios se lo va a dar. La vida de Cristo aquí en la tierra giró alrededor de la voluntad de Dios desde el principio hasta el fin. Cuando Cristo cumplió 12 años, pasó esto. Su familia fue a Jerusalén a celebrar la Pascua. Después de terminar la celebración, regresaron a su ciudad natal y José y María pensaban que Cristo de 12 años estaba con algún familiar. Y durante un día avanzaron en la caravana de regreso, pero empezaron a buscar a Cristo y nomás no lo encontraban hasta que dijeron, no está aquí. No está con ningún, oye, ni con sus amigos, ni con ningún familiar, ni con el vecino, no está. ¿Qué hicieron? Se regresaron a Jerusalén y empezaron a buscar a Cristo en todos lados donde habían estado. A ver, ¿dónde puede estar? Cristo no se fue con ellos, Cristo se quedó en Jerusalén. Y donde lo encontraron en el templo. Y en el templo dice que estaba hablando con los maestros de la ley. Y los escuchaba y Cristo les preguntaba y también les decía, y dice que todos estaban sorprendidos cuando José y María vieron a Cristo ahí en el templo, porque dije, bueno, pues ¿cuál fue el último lugar donde puede estar? Pues vamos al templo, y ahí estaba. Pues María le dijo, oye hijo, ¿por qué nos tratas así? Oye, no seas así, estamos bien preocupados. Y mira lo que Cristo les contestó, de 12 años. Lucas 2, 49 al 52, nueva versión internacional. Él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Cristo bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón, y Cristo siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Cristo estaba enfocado desde pequeño en hacer la voluntad de su Padre. Cuando Cristo inició su ministerio, Él lo dijo muchas veces, que Él tenía muy claro a qué había venido a este mundo. Juan capítulo 6, versículo 38, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Está claro, ¿verdad? Él dijo, yo no he venido del cielo aquí a la tierra a hacer mi propia voluntad. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Y esto es como para que comparemos con nuestra actitud, si es la misma o no es la misma. Si nuestra actitud es de, ay Señor, yo quiero hacer esto, bendíceme. Ay Señor, yo quiero hacer aquello otro, bendíceme. Eso no era lo que hacía Cristo. Cristo decía, a ver Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que hago. Y así vivía. Aún, fíjate bien, al borde del peor momento de su vida, Cristo seguía firme en su decisión. Lucas 22, del 41 al 44, Nueva Traducción Viviente dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Y la clave es, mira Señor, esto es lo que yo quiero, pero si tú quieres, a mí me gustaría esto, Señor, pero si tú quieres. Y siguió diciendo, sin embargo, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.
Dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Bueno, Cristo nos enseñó con el ejemplo perfecto. Hasta cuando estaba a punto de morir, colgado en la cruz, después de haber sido azotado, herido, torturado, desangrándose, aún en esa circunstancia seguía enfocado en hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 19 del 28 al 30, palabra de Dios para todos, dice: después de esto, Cristo supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí, lo colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Cristo bebió el vinagre y dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y si no estamos viviendo de esta manera, entonces estamos desperdiciando nuestra vida, porque vivimos alrededor de nuestros problemas, de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Esto que hizo Cristo es realmente lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es, no otra cosa. Esto es vivir teniendo la voluntad de Dios en el centro de todo. Escucha bien, esta es la decisión más importante y va a alinear todas las demás decisiones en tu vida. Si esta decisión no la has tomado, va a desvirtuar todas las demás decisiones en tu vida. Porque siempre el importante vas a hacer tú, lo que tú quieres, cuando tú lo quieres y de la forma en la que tú la quieres. Tú vas a estar en el centro de tu vida, tus problemas, tus necesidades y tus deseos. Primera decisión, deja de postergar tu obediencia para después. Decide obedecer su palabra desde hoy. Segunda decisión, decide darle la prioridad a hacer la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. Tercera decisión, elige la vida que te ofrece Dios en lugar de la vida que te ofrecen las riquezas. Cuarta decisión, no vivas alrededor de tus problemas y necesidades. Decide vivir cada día alrededor de la voluntad de Dios. Si no tomas estas 4 decisiones, irremediablemente se va a ahogar toda palabra de Dios para tu vida. Eso va a pasar. Toda palabra de Dios para tu vida que estaba enviada con el propósito, con el objetivo, con el poder y la capacidad para cambiar tu vida, no va a pasar absolutamente nada. Pablo efectivamente tomó estas 4 decisiones e impidió que se ahogara la palabra de Dios para su vida. Cuando Dios se lo encontró en el camino, lo confrontó, él se humilló y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: tú vas a ser un instrumento para llevar mi mensaje ante reyes, gobernantes, por todos lados me vas a servir. Y vas a sufrir y vas a padecer, pero yo voy a estar contigo. Pablo tomó estas 4 decisiones. Ese llamado no se ahogó en la vida de Pablo. Dio fruto, mucho fruto. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo, Pablo.
¿Dio fruto o no? Tremendo fruto. Y mira cómo lo dice Pablo, Filipenses 3, 7 al 8 y del 10 al 11, en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Dice: sin embargo, gracias a lo que Cristo hizo por mí, todo eso que antes consideraba de valor, ahora lo considero sin valor. Cuando comparo todo con el inmenso valor de conocer a Cristo, mi Señor, me doy cuenta de que nada tiene importancia. Por Él lo he dejado todo y lo considero basura, pues todo cuanto quiero es a Cristo. Lo que quiero es conocer a Cristo, dice el versículo 10. Sentir en mí el poder con el que Dios lo resucitó. Quiero sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. De esa manera llegar a resucitar de entre los muertos como Él lo hizo. ¿Es un hombre decidido, sí o no? Y tremenda vida que tuvo. Tremenda vida que tuvo, que nos confronta, pero también nos motiva y nos anima y que digamos, bueno, si Pablo, si Saulo, que era perseguidor de la iglesia, recibió palabra de Dios para su vida, él tomó estas 4 decisiones y tremendo fruto que hubo. ¿Podrá Dios hacer lo mismo en tu vida y en la mía? Claro que sí, si tomamos esas mismas 4 decisiones. Pero no es que las tomes hoy y mañana otra vez ya se te olvidó. Es que tomemos esas decisiones hoy y que nos mantengamos firmes en esas decisiones cada día. Si el Espíritu Santo te ha hecho ver que en ciertas áreas has estado postergando tu obediencia para después y has tomado la decisión de obedecer su palabra de inmediato, o ha hecho que te des cuenta que le has dado prioridad a otras cosas antes que al hacer su voluntad, y hoy has tomado la decisión de rectificar, o reconoces que en cierta medida te has dejado deslumbrar por la vida que ofrecen las riquezas y reafirmas tu decisión de elegir la vida que te ofrece Dios, o Él te ha hecho comprender que tu vida principalmente ha estado girando alrededor de tus problemas y necesidades, y hoy decides que vas a cambiar de rumbo para vivir cada día alrededor de la voluntad de Dios. Entonces ponte de pie y vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, entendiendo lo que tú has querido hablar a cada uno, Señor. A cada uno de mis hermanos y yo a mi vida, Señor. Tu palabra es un espejo en el que podemos ver con claridad si nuestra actitud es la correcta, si realmente te estamos obedeciendo o solo parece que te estamos obedeciendo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de rectificar, de corregir el rumbo, de reconocer que nos hemos desviado, que nos hemos equivocado, que no te hemos dado la prioridad, que no hemos obedecido al instante, que nos hemos dejado deslumbrar por lo que ofrece el mundo y que no hemos estado centrados en hacer tu voluntad, en cumplir tu propósito. Gracias por esta oportunidad, porque si tú nos dices esto, no es para hacernos sentir mal, no es para hacernos sentir culpables, es para que reaccionemos, para que comprendamos por qué tu palabra
se ahoga en nuestro corazón y no da fruto. Y que entendamos qué es lo que nos ha faltado, qué es lo que no hemos hecho para que podamos hacerlo. Y entonces podamos experimentar el propósito, el poder y la capacidad de tu palabra para transformar nuestras vidas de una forma radical, de una forma creciente, de una forma en la que cada día que pasa, nuestra vida vaya como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Alabado sea su nombre, hoy y siempre. Amén.